Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que sea Él quien toque cada uno de nuestros corazones para que su palabra llegue a cada una de nuestras vidas y nos transforme. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, porque a veces se piensa que estudiar la Biblia es aburrido o que ya sabemos todo. Sin embargo, la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. Tenemos tanto por conocer de todo lo que el Señor nos habla, de todo lo que el Señor nos enseña. Tanto Dios Padre nos habla desde que comienza la Biblia, junto con los profetas después que hablaban en nombre de Dios. Cuando Jesús viene, nos enseña la verdad absoluta. Ahora por eso Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y después también aparecen, verá, el libro de los Hechos, que fue escrito por San Lucas, porque Jesús nos habla en los 4 evangelios, que si bien están escritos por seres humanos, nos habla de todas las enseñanzas que Jesús nos dejó. Y después están las cartas tanto de San Pablo, San Pedro, Santiago. Bueno, la riqueza que tenemos en la palabra de Dios es inmensa. Por eso es nuestro tesoro cuando lo encontramos, cuando lo conocemos y principalmente cuando lo llevamos a la vida práctica. San Jerónimo decía que cuando vas conociendo la palabra de Dios, vas conociendo a Cristo. Y realmente es así. A veces pensamos que no sabemos todo y no entendemos muchas cosas ni el porqué de ciertas situaciones en la vida, pero acá tenemos todas las respuestas. Esas respuestas claras de lo que es vivir bajo el amparo de Dios, bajo las alas protectoras de Dios, o en nuestra libertad podemos vivir de acuerdo a nuestro criterio. Solamente que cuando vivimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que el mundo nos enseña, porque realmente el mundo enseña muchas cosas malas, ¿verdad? Así como también hay cosas buenas, pero en realidad aparecen muchas cosas malas. Y cuando no conocemos el querer de Dios, nos vamos y nos tropezamos con diferentes situaciones adversas que lastiman muchas veces nuestra vida, que hacen de que no se entienda por qué a mí me pasa esto, por qué es lo que está pasando en mi vida. Y no somos conscientes de que solamente a través de la palabra de Dios, esa luz que viene de Dios, vamos a poder entender la vida. Saben que acá en la Biblia
están la mayoría de las situaciones que el ser humano puede vivir. Quizás hoy tengamos una vida más tecnológica o con más adelantos, pero el pecado es el mismo de Adán y Eva. Y las situaciones que se viven, tanto familiares como de trabajo, como situaciones adversas, todo está en la Biblia. Entonces, ¿para qué estudiamos la palabra de Dios? Para conocer las reglas prácticas de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Porque resulta que a veces queremos vivir, como dice la música, a nuestra manera. Y finalmente nos encontramos con situaciones negativas. Y nadie quiere pasar mal, nadie quiere sufrir, nadie quiere estar apartado de Dios, pero nosotros tenemos que comenzar por buscar. Jesús nos dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Y la búsqueda nos corresponde a nosotros. La palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a estudiar, y realmente nuestro canal católico es una bendición para todos nosotros, ¿verdad? Tenemos cursos de Biblia, tanto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de las cartas. Tenemos mucho contenido que ir conociendo para posteriormente ir analizando, porque cada uno tiene que analizar su vida y después ponerlo en práctica. Porque la práctica de la palabra de Dios es lo que nos transforma. Por eso la palabra de Dios dignifica al hombre, porque nos lleva hacia Dios. Y nos va mostrando un montón de errores que muchas veces cometemos para que aprendamos a sacar de nuestra vida todo aquello que nos puede apartar de Dios. Jesús nos decía en el Evangelio, Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera tenerte bajo mis alas como una gallina tiene a sus pollitos, pero ustedes no quieren. Y cuando decía Jerusalén, nos habla todo aquello que realmente queremos estar con Dios. Pero nosotros tenemos que querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es una decisión personal. Nadie te puede imponer que vivas bajo la palabra de Dios. Sos vos en tu libertad que vas buscando a Dios, vas conociendo a Dios, conoces a Jesús a través de su palabra, conoces realmente nuestro Dios Padre Todopoderoso, donde vamos conociendo su amor interminable y vamos aprendiendo que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que santifica las obras del Padre y del Hijo. Y así entonces podemos entrar dentro de ese camino de la palabra de Dios. ¿Dónde nos conduce la palabra de Dios? A la salvación. Nos conduce al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero, como bien decía, es un camino que tenemos que recorrer todos los días de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña que ese camino es estrecho. Estrecho en el sentido de que Dios no se mezcla con el pecado. Es un camino ascendente donde tenemos que hacer el esfuerzo por ir en contra de la corriente del mundo, donde tenemos que hacer el esfuerzo por vivir plenamente esta palabra de Dios y por ir sacando de nuestra vida, de nuestros corazones, todo aquello que nos aparta de Dios. ¿Y qué nos aparta de Dios? El pecado. Muchas veces el pecado ya viene desde esa mala crianza, porque muchas veces desde chiquititos se enseñan cosas que están mal, que cuando uno conoce la palabra de Dios tiene el discernimiento para darse cuenta de que, por ejemplo,
mentir es un pecado. O quedarme con lo ajeno, que sería robar, es un pecado. Entonces, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos teniendo el discernimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces las justificaciones están que dicen, bueno, pero todos lo hacen. Eso no quiere decir que esté bien. Eso quiere decir de que el Señor, cuando nosotros decidimos buscar la palabra de Dios, estamos viendo de qué tenemos que salir en nuestra vida para poder llegar al Padre, para poder permanecer con Jesús y para poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la palabra de Dios, ese tesoro que el Señor puso en nuestras vidas y que nosotros tenemos que aprender a sentarnos, a leer, a escuchar, porque realmente en nuestro canal católico Ñande Yarañé tenemos muchos cursos donde podemos ir aprendiendo cada día más y la palabra de Dios tiene esa sabiduría inagotable. Nunca dejas de aprender algo nuevo. Puedes llevar años en la palabra de Dios, pero siempre va a haber algo nuevo que puedas aprender. Y eso es obra del Espíritu Santo, porque Él nos da esos ríos de agua viva que nos hablaba Jesús, ¿verdad? Para que aprendamos no solamente a vivir en la presencia de Dios, sino que cada día tengamos más conocimiento de la palabra de Dios y crezcamos en la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué aprendemos en la palabra de Dios? La voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? Porque cuando Dios nos creó y cuando Dios decidió que cada uno de nosotros naciéramos, Él tenía un plan para cada una de nuestras vidas. Y ese plan es un plan perfecto, pero muchas veces al no conocerle a Dios, tampoco podemos llegar a saber qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Por eso esta palabra de Dios no solamente dignifica al hombre, sino viene a enseñarnos qué tiene que hacer cada uno de nosotros. Porque somos personas diferentes, así como físicamente, ni los gemelos son iguales, ¿verdad? Así también cada uno de nosotros tiene una misión. Y a medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, se ilumina nuestra mente y podemos discernir, podemos conocernos, porque a veces nos conocemos poco y conocemos más el exterior que nuestro interior. La palabra de Dios nos ilumina interiormente, nos muestra nuestra realidad, nos enfoca a cada uno de nosotros para que seamos conscientes de cuál es nuestra realidad. Porque mientras no tenga conocimiento de mis pecados, de mis errores, de mis malas costumbres, que sí tengo que cambiar y tomar esas fuerzas que vienen de Dios para poder cambiar con Dios, mientras no tenga conocimiento de eso, no voy a cambiar. Voy a seguir en lo mismo. ¿Y de qué sirve seguir en lo mismo cuando ese camino que no me conduce a Dios lo que está haciendo es apartándome de Dios? Ayer fue miércoles de ceniza y le escuché a un sacerdote hablar diciendo de que realmente es tiempo en que tenemos que decidir cambiar. Cambiar por una vida nueva. Decidir empezar hoy a dejar lo que sé que está mal en mi vida y clamar a Dios, porque saben, Dios siempre nos escucha
y siempre nos responde, pero nosotros también tenemos que querer cambiar. A veces la persona se acostumbra a su pecado, a su mal carácter, se acostumbra a sus errores y no quiere cambiar. Entonces, ¿qué efecto va a causar la palabra de Dios? Mientras yo cierre las puertas de mi corazón, ninguno. Decía San Juan Pablo II de que el ser humano tiene un cerrojo por dentro en su corazón y que cada persona puede abrir las puertas cuando decide llegar a Cristo, cuando decide buscar a Dios y hace el esfuerzo. Por eso el vivir la palabra de Dios no es fácil, porque Jesús nos dice, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. ¿Y dónde está el esfuerzo? El aprender a vivir de acuerdo a las enseñanzas que nos dio Jesús. El aprender a poner en práctica todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Y fíjense que tenemos mucho contenido. Hay mucho que aprender. Pero ¿qué es lo primero que el ser humano tiene que hacer? Es querer. Querer y decidirse. Ahí viene el segundo punto. Tiempo. El tiempo para Dios. Estamos demasiado acostumbrados a darle mucha importancia a las cosas del mundo y muy poca o muchas veces hasta cero importancia a las cosas de Dios. Sin embargo, cuando decimos que amamos a Dios, tenemos que darle tiempo, porque solamente en el tiempo que des vas a crecer espiritualmente. ¿Y a qué me refiero con tiempo? La palabra de Dios hay que estudiarla, pero para estudiarla hay que leerla, hay que meditarla, hay que entrar en estado de reflexión. Y aquí entra mucho la voluntad. Tengo que crecer en esa voluntad, en mi libertad de querer aprender cada vez más. Y saben que cuando nosotros le damos un poquitito de tiempo a Dios, las maravillas que Él hace en nuestra vida es impresionante. Porque Él se encarga de transformarnos y nos va con tanto amor mostrando lo que tenemos que cambiar. A veces estamos como enquistados en el pecado o enquistados en malas costumbres o en el mal carácter. Y el Señor con amor comienza a lijar todas esas asperezas hasta que lleguemos nosotros a decidir, a sacar de nuestras vidas lo que nos aparta de Dios. Por eso, ¿qué aprendemos o qué logramos con la palabra de Dios? Primero, el dominio propio. Aprendo a poner a Dios por delante, a callar cuando tengo que callar, a hablar cuando tengo que hablar, a obrar cuando tengo que obrar y a no hacerlo cuando es en vano. Aprendo a no omitir lo que sé que tengo que hacer. Aprendo a limpiar desde los pensamientos. Y en esos pensamientos es como que uno pone una red, ¿verdad? Bueno, esto es bueno para mí, esto agrada a Dios, esto Dios dice que sí, entonces eso sí entra en mi cabeza. Pero lo que es malo, lo que sé que puede contaminar mi mente, entonces rechazo. Y cuando viene la tentación con fuerza, y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? La tentación se rechaza con palabra de Dios. Y tenemos que leer la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios, fortalecernos en la palabra de Dios para poder rechazar esas tentaciones. Porque la tentación es el paso previo al pecado. Y cuando rechazo la tentación no caigo en el pecado. Pero tenemos que estar, como Jesús nos decía, atentos y orando para no caer en la tentación. También con la palabra de Dios logramos
crecer en la eficacia. Hacemos la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible porque ordenamos nuestra vida con Dios. Al ponerle a Él en primer lugar, por eso es muy importante, al aprender la palabra de Dios vemos que es lo primero que hacía Jesús cuando se levantaba. Se ponía en oración y entraba en comunicación con el Padre. Y nosotros que tenemos un maestro de vida tan maravilloso como Jesús, tenemos que aprender a levantarnos y entrar en oración. ¿Para qué? Primero, para alabarlo, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando en nuestro día, para poner todas nuestras actividades en sus manos y para que podamos hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Y eso solamente lo logramos con Dios. Nuestra vida tiene que ser eficaz. ¿Y saben qué? Hoy se pierde mucho tiempo en cosas absolutamente superfluas. No es que esté mal, pero uno se tiene que poner a analizar qué estoy ganando con eso. Hoy, por ejemplo, hay personas que pasan horas mirando historias en Instagram. Estoy poniendo un ejemplo, no digo que esté mal, pero sí un análisis. Cuando quizás me levante tarde y ni siquiera me ponga a rezar, pero en el día me pase horas mirando la vida ajena en Instagram. ¿Qué gano con eso? Pierdo eficacia, no gano nada, más que entrar quizás en el chisme o estar mirando qué hacen los demás. Decía en el Antiguo Testamento, en Génesis, ¿verdad? Cuando quisieron construir la Torre de Babel, de que en realidad ellos querían ser famosos. Y hoy estamos un poco en eso. Se quiere ser famoso, pero uno tiene que analizar para qué y por qué de todas las cosas. Porque lo importante, lo más importante, es buscar la presencia de Dios para que Él nos transforme, para que Él nos proteja, nos libre de todo mal y para que Él conduzca cada una de nuestras vidas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la palabra de Dios, de ese tesoro que Dios nos regala, ¿verdad? Y estábamos viendo que logramos con el conocimiento, aceptación y práctica de la palabra de Dios. Primero vimos el dominio propio, después la eficacia y ahora vamos a hablar de mover el poder de Dios. Cuando nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios, también vamos experimentando con Dios. Dice el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Es decir, tenemos que experimentar con Dios. Y a medida que vamos pidiéndole cosas a Dios en nuestra vida o en la vida de personas que amamos, también vamos viendo que el Señor nos escucha siempre y que nos responde. Entonces, ¿qué comienza a crecer en nosotros? Nuestra fe. ¿Cuál es el concepto de fe? La seguridad de que el poder de Dios nos asiste siempre. Una cosa es la creencia, la suposición intelectual de que existe un ser superior. Pero cuando voy teniendo mis propias experiencias con Dios y voy viendo esas respuestas de Dios en mi vida, mi fe se afianza. Y me voy dando cuenta de que sí el Señor me escucha, de que sí el Señor me responde y por sobre todas las cosas, de que el Señor nunca nos va a fallar.
entonces ahí podemos mover el poder de Dios. El poder de Dios, que podemos pedir cosas, como les decía recién, para nosotros mismos, y le pedimos a Dios y Dios nos responde. Ahora, algo que hay que saber es que Dios concede lo bueno para nuestras vidas en su tiempo, no en mi tiempo. Porque a veces estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad tan apurada, donde todo es instantáneo, que queremos que Dios nos responda así rápido. Y a veces Dios va a esperar que nosotros cambiemos cosas que Él ya nos mostró que tenemos que cambiar. Por eso les decía, Dios responde siempre, pero en su tiempo. Y muchas veces Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, porque posteriormente nos muestra de que eso que le estábamos pidiendo iba a ser malo para nuestra vida. Entonces es como que nos está protegiendo de algo que nos podía dañar. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, pero también a confiar en la voluntad de Dios, porque su voluntad siempre es buena. La voluntad de Dios es perfecta y tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios, entendiendo que el único camino de salvación está aquí, en la palabra. Y es esta palabra la que me va a ir moldeando, la que me va a ir cincelando, la que me va a ir mostrando cómo tengo que pensar, cómo tengo que hablar, cómo tengo que actuar y qué no tengo que dejar de hacer para no caer en ninguno de los 4 tipos de pecados, que son pensamientos, palabras, obras y omisión. También tengo que aprender a mover el poder de Dios teniendo en cuenta a los demás. Vivimos en un mundo sumamente egoísta, donde muchas veces cada uno piensa solo en sí. Pero la palabra de Dios nos enseña de que a Dios se llega a través del prójimo. Dice en primera de Juan 4, 20 al 21, ustedes dicen que aman a Dios a quien no ven y no aman al prójimo a quien ven. Mentirosos. Amen primero a Dios, amen primero al prójimo a quien ven, y ahí estarán amando a Dios a quien no ven. Es decir, tenemos que aprender a mover el poder de Dios para aquel que necesita. Nadie que te pida oración te va a pedir de balde, es porque necesita. Y acordate, cuando alguien te pide oración, que cuando vos pedís oración, querés que recen por vos. Entonces, con el mismo amor por el cual rezaríamos por cada una de nuestras intenciones, tenemos que hacerlo también por nuestro prójimo, que es nuestro próximo. Todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y Dios no se equivoca. No hay coincidencias, sino, como dice un sacerdote amigo, diosidencias. Dios permitió. Entonces tenemos que aprender a mover ese poder de Dios no solamente para nosotros, sino también para aquel que le necesita a Dios, sea que le conozca o que no le conozca, porque hay personas que, por ejemplo, no le conocen a Dios, es más, ni creen en Dios, pero nosotros que le conocemos tenemos que aprender a rezar por ellos. Y se reza desde el ablandamiento de corazón, porque a veces el ser humano tiene su corazón tan endurecido como una piedra que está apartado de Dios, o que ni le conoce a Dios, o que ni quiere conocerle a Dios. Entonces se comienza por rezar por el ablandamiento de corazón de cada persona. Después se reza por la conversión de esa persona, para que esa persona le conozca a Dios y para que Dios ponga cerca de él o de ella a alguien que le hable de Dios y esa persona escuche. Porque a veces se le habla de Dios y la persona se cierra como en un cascarón y no quiere escuchar.
Pero cuando le ponemos al Espíritu Santo por delante y rezamos y le pedimos a Dios que obre, Dios toca el corazón. Y Él puede transformar corazones de piedra en corazones de carne, porque ese es nuestro Dios, que con tanto amor llega a nuestra vida para regalarnos bendiciones. Y también tenemos que después rezar por la intención que nos pide. Entonces siempre tener en cuenta estos pasos, ¿verdad? La persona que pide oración es porque necesita. Y así como nosotros queremos que se acuerden de lo que nosotros pedimos cuando estamos clamando por oración, así también tenemos que acordarnos de los demás. La palabra de Dios es maravillosa, realmente. Va transformando vidas, no solamente la de cada uno. Cuando nosotros le decimos que sí a Dios, estamos abriendo las puertas a que esa palabra de Dios no solamente nos transforme interiormente, sino que somos un puente o un conducto que utiliza Dios para que también otras personas le conozcan a Dios. Y lo que Dios puede hacer con nuestro sí, siempre digo, es imposible imaginarse, porque ese es nuestro Dios. El amor en persona espiritual. Y cuando le conocemos a Dios, ese amor nos llena interiormente. Dios, como bien dice allá en Primera de Juan, es amor. Y ese amor de Dios lo podemos aprender a través de su palabra. A veces estamos un poco acostumbrados a ese amor físico, de abrazo, de beso. Pero sin embargo, el Señor en su palabra nos habla de ese amor, de su presencia, que nos llena interiormente, que nos da paz, que nos da esa alegría de saber de que nunca estamos solos porque Él está siempre con nosotros. Ese amor que nos llena y nos rebosa en cada una de nuestras vidas, mostrándonos de que Él siempre nos quiere bien, que Él siempre nos quiere llenos de bendiciones, que Él siempre nos quiere conducir al Padre. Tan importante es tomar la decisión de conocer la palabra de Dios, porque es ahí donde aprendemos ese camino que no nos va a enseñar el mundo, sino que aprendemos solamente con Dios. En el Salmo 1 nos habla de dos caminos. Un camino que te conduce a Dios, un camino donde uno llena su vida de Dios y donde va haciendo las cosas con Dios. Y también está el camino del mundo, donde hay tropezones, donde hay dolor, donde Dios no está, porque está el pecado. Y esa decisión de vivirlo es nuestra. La elección es nuestra. Dios respeta nuestra libertad. Dios quiera que todos tomemos la decisión de vivir en el camino de la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la palabra de Dios. Y hablaba de que la palabra de Dios nos enseña que hay dos caminos en la vida. El camino trazado por Jesús de que tenemos que recorrer con Dios y dejarnos transformar por la palabra de Dios, o el camino del mundo, que es un camino que está apartado de Dios. Y para leer un poco al respecto, vamos al Salmo 1, donde dice: dichoso el hombre aquel que no asiste a reuniones de malvado, ni se para en el camino del pecado, ni en el banco de los burlones se sienta, mas cumplir la ley de Dios es su alegría, y murmura su oración de día y noche. Entonces llega la dicha, llega la alegría, el hombre que sabe discernir entre el bien y el mal.
y que no está buscando ir a reuniones o ir a lugares para pecar. Así de fácil. Porque a veces se busca ir a lugares a pecar. Y del momento que nos metemos con el pecado, no es que Dios se aparta de nosotros, es que nosotros nos apartamos de Dios. Por eso dice, no se para en el camino del pecado. Cuando nosotros caemos en el pecado, nosotros directamente paramos nuestro ascenso hacia Dios y nos vamos para abajo, porque nos apartamos de Dios. Y Dios nos quiere puros, nos quiere limpios, pero nosotros también tenemos nuestra parte, donde tenemos que decir no al pecado, arrepentirnos de lo que hicimos mal, pedir perdón a Dios y al prójimo, reparar lo que hicimos mal y volver a Dios. Y esa es una decisión personal. Pero cuando uno decide vivir la palabra de Dios y cumple los mandamientos y va cumpliendo la palabra de Dios, realmente esa palabra de Dios trae alegría a la vida de uno. Y uno siente la alegría que viene de Dios. Y acá nos dice, ¿verdad?, que también se comunica con Dios en todo tiempo. Es decir, busca el hablar con Dios interiormente, dando gracias a Dios por las bendiciones y sabiendo de que lo que nosotros necesitamos le pedimos a Dios y Dios nos responde. Y es tan grande el amor de Dios que ni lo que necesitamos nos regala cuando nos mantenemos dentro de las bendiciones de Dios. Por otro lado dice que es como árbol plantado junto al río, que da su fruto a tiempo y tiene su follaje siempre verde, pues todo lo que él hace le resulta. El árbol que está plantado junto al río está siempre recibiendo agua en sus raíces para poder mantenerse siempre con el follaje verde, siempre rejuvenecido. Por eso dice en el Salmo 103 que el Señor va rejuveneciendo nuestro espíritu. Y es que siempre nos estamos llenando de Dios y uniendo a Dios. Entonces, como árbol plantado junto al río, que siempre tiene su follaje verde, ¿verdad? Dice que tiene su follaje verde, pues todo lo que él hace le resulta. Es decir, lo que hace con Dios le sale bien. Y hay que entender algo que también dice el Salmo 127. Todo lo que se construya sin Dios fracasará. ¿Y por qué hay tantos malos resultados hoy? ¿Y por qué se hacen las cosas sin Dios? ¿O porque Dios no está presente ni siquiera en la vida de las personas? Por eso habla después y dice, no pasa así con los impíos, que son como la paja levantada del suelo por el viento. Cuando nos habla de paja, la Biblia es aquello que se secó, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios no está en nuestras vidas, nuestro espíritu se seca. Se seca y nos volvemos personas áridas, personas desagradables, personas que no entienden el porqué de su vida, ni qué tienen que hacer en esta vida, ni para qué nacieron. Pero es porque Dios no está presente. Por eso compara con la paja. Es seco espiritualmente. Jamás se librarán de la justicia, ni con los ni con los justos irán los pecadores, porque el camino del bueno Dios conoce, pero el sendero del impío se pierde. La decisión es nuestra. ¿Queremos conocer a Dios? Como decía San Jerónimo, comencemos por la palabra de Dios para conocer a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros y vino a enseñarnos cómo tenemos que vivir la palabra de Dios. La decisión es nuestra, el esfuerzo es nuestro, pero Dios nos da sus fuerzas. La palabra de Dios es fuerza de Dios, dice en el capítulo 1 de Romanos. Prendámonos de Dios, comencemos una vida nueva con Dios, comencemos a fortalecernos todos los días de Él y nunca, pero nunca nos apartemos de su presencia. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz, gracias por estar en cada una de nuestras vidas.
Te pedimos que cada día te conozcamos más, que hagamos un tiempo en cada uno de nuestro diario vivir para conocerte más profundamente. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca y nos enseñe toda esa sabiduría que viene de ti. Que entendamos que sin ti nada podemos hacer, puesto que tú nos dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Gracias por todo el amor que nos das. Gracias por poder saber de que cada día nos das la oportunidad no solamente de vivir, sino de conocerte más, para que tú nos transformes a cada uno de nosotros. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de esa paz que viene de ti. Y que todos los días podamos vivir como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.